Buenos días, hermanos, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas y que este día sea un día de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Que el Señor a través de su palabra pueda hablar a cada uno de nuestros corazones y que alimente nuestra alma y todo nuestro ser. Antes de iniciar con el texto bíblico, creo que todos nosotros en nuestra experiencia como creyentes y cuando empezamos a leer la Biblia y a mirar las historias, empezamos a leer acerca de un Dios que es maravilloso, todopoderoso. La pregunta es, ¿cuántos, al leer estos relatos de los hechos de Dios y los milagros de Dios, hemos anhelado ver a Dios actuando de la misma forma en este tiempo? ¿Cuántos anhelamos que Dios se manifieste como lo hacía en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos anhelamos poder palpar el poder de Dios, algo más real y auténtico en nuestras vidas o más visible? ¿Cuántos queremos un encuentro sobrenatural con el Señor, como algunos de los personajes que hemos visto a través del libro de Hebreos, como Abraham, Isaac, Jacob, o cualquiera de los héroes de la Biblia? Cuando leemos el libro de Hebreos, entonces nos va a llevar al Antiguo Testamento. Y debemos de preguntarnos, una de las cosas es si usted sabía que en el mismo Antiguo Testamento hay un anhelo de esas manifestaciones maravillosas y gloriosas de Dios. En el periodo de los jueces vamos a encontrar eso. Y en nuestra temática en este día entonces vamos a seguir en el libro de Hebreos capítulo 11, los mismos versículos que traíamos el domingo anterior, versículo 32 hasta el verso 34. Y la palabra del Señor en Hebreos 11:32 nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jeter, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando miramos este pasaje y estos versos particularmente, el autor de Hebreos, después de haber seleccionado todos los grandes modelos de fe del Antiguo Testamento, empezando en el libro de Génesis, ahora nos da una lista resumida de otros y nos dice que por falta de tiempo no puede seguir hablando de la fe en el periodo de los jueces, en el periodo de los reyes y los profetas. No sigue un orden, menciona solamente algunos nombres y una serie de evidencias comunes de fe de estos personajes. Todos los personajes mencionados en el verso 32 tienen muchas cosas en común. Su fe ordinaria que los lleva a desarrollar una fe extraordinaria. Tienen en común que eran creyentes corrientes, pero que se volvieron personas fuera de lo común por desarrollar una fe extraordinaria. Cuando miramos la lista de los eventos que menciona Hebreos, leemos: fe que conquistó reinos, fe que los llevó a hacer justicia, fe por la cual alcanzaron promesas, fe que cerraron bocas de leones, fe que apagaron fuegos impetuosos, fe que convirtió la debilidad en fortaleza, fe que se hizo o los hizo campeones en el campo de batalla, fe que puso en fuga ejércitos extranjeros. Notamos que la fe sigue viva, que tiene su fuente en Dios, el Dios vivo, su palabra, sus promesas, la revelación en Jesucristo. Muchas de estas evidencias de fe las vamos a encontrar en el personaje que vamos a tomar hoy del verso 32, que es la vida de Gedeón. Su nombre significa el que corta y hace caer. Su fe ha tenido un impacto
continua a través de la historia de la humanidad. Su nombre es usado como un símbolo de victoria. Alrededor de su historia se han hecho películas y se han desarrollado operaciones militares, no todas con éxito, como el caso de la Operación Gedeón, llevado a cabo por un exmilitar estadounidense y un grupo de 300 mercenarios en el mes de mayo. Sin embargo, la fe de estos personajes bíblicos es una fe real, que va de lo ordinario a lo extraordinario. Por eso hoy queremos hablar en el tema de la fe de creyentes comunes, pero como título principal, la fe ordinaria a la extraordinaria. El principio que quiero que exploremos es que la fe ordinaria a la extraordinaria es esa fe que crece en el conocimiento y la comunión con Dios por medio de la palabra, la oración y la obediencia. Y vamos a mirar por qué. Enfoquémonos un poquito en lo que es la fe ordinaria. Lo primero que encontramos en el modelo de Gedeón es que solo tiene el conocimiento de Dios que los padres le han contado. Eso que le han contado contrasta con la realidad que él está viendo en su familia, en su clan, en su tribu, en su nación. El relato de la historia de Gedeón, su vida y obra lo vamos a encontrar en el libro de Jueces en los capítulos 6, 7 y 8. Gedeón es el quinto juez de Israel. Pertenece a la tribu de Manasés, a la familia de Abiezer. Era el hijo menor de Joab y vivía en Ofra. Gedeón es una persona que hace parte de una familia campesina, común, corriente, que tiene conflictos. Este es un personaje de carne y hueso, que tiene una fe ordinaria, como cualquiera de nosotros, una fe natural, como la del ama de casa, el padre de familia, el estudiante, el obrero, el que se levanta en el día a día para conseguir el pan, el sustento para su familia. Esa fe que confía en que Dios bendecirá el día. Una fe sencilla que en medio de las crisis por la falta de recursos no le queda otra que confiar en Dios. Es la fe de las personas que Dios llama y escoge para ser sus discípulos y sus instrumentos que sigan el desarrollo de la gran comisión, que hagan discípulos en todo el mundo. Esta es la fe que, en primer lugar, es la fe que hace uso de la oración. El capítulo 6 del libro de Jueces inicia diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora debemos recordar que Madián es el cuarto hijo de los 6 que Abraham tuvo con Cetura, a quien Abraham dio dones y los envió lejos de Isaac, hacia el oriente y la tierra oriental. Este pueblo es el que dio refugio a Moisés en el desierto cuando huía de Egipto. También son los que se confabularon con Moab y llevaron a Israel al pecado de Baal-peor, y sobre los cuales Moisés tomó venganza antes de morir. Son un pueblo formado por tribus nómadas. El periodo de los jueces. La mano de este pueblo prevalece sobre Israel. Crea una coalición con los amalecitas y los hijos de Oriente, y cada vez que Israel cosecha o es el tiempo de cosechas, ellos vienen en multitud como langosta y arrasan todo. El texto bíblico nos va a decir que Israel se hacía cada vez más pobre. En medio de estas circunstancias, es que Israel tiene que acudir al único recurso que lo puede sacar de la crisis, y es clamar a Dios. Orar a Dios. Ante la importancia, ante su impotencia, ante su incapacidad, para ellos enfrentar su enemigo no tienen más que orar y confiar en el Señor. Están convencidos que el Dios que los ha liberado en el pasado también lo puede hacer en esto. La oración aquí recobra una relevancia importante y es lo que nos recuerda el Padre Nuestro cuando nos enseña que debemos de orar cada día.
En esa oración diaria o modelo del Padre Nuestro somos llamados a adorar y alabar a Dios, reconociendo que Él está por encima de nosotros. Somos llamados a depender de Dios para el sustento diario. Somos llamados a pedir perdón por nuestros pecados. Somos invitados a decir que nos libre de la tentación y del mal. Somos llamados a reconocer que de Él es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Israel sabe que cuando ora, Dios responde a su oración. La oración siempre es un recurso oportuno en todas las circunstancias de nuestra vida. La oración es una manifestación de esa fe ordinaria que hace y debe hacer parte de nuestra cotidianidad. Un instante en la presencia de Dios en oración marca la diferencia de nuestro día a día. Y como la oración es hablar con Dios, Él responde al clamor de su pueblo. Esta fe ordinaria tiene una segunda cualidad, y es que se fortalece con la palabra de Dios. Cuando Israel clama por causa de los madianitas, el Señor envía un profeta y le recuerda que Él es el Dios de su historia, el que lo sacó de Egipto, el que lo libró de todos sus enemigos y le entregó la tierra, el que le dio mandamientos, el que le ordenó a no tener dioses ajenos delante de Él. La revelación bíblica alimenta nuestra fe en Dios. En el Nuevo Testamento nos va a decir la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gedeón tiene fe en Dios. Es una fe que ha sido alimentada por la historia que le contaron sus padres. A propósito de los padres, hoy se celebra el Día del Padre y queremos felicitar a todos los padres en su día y pedir que Dios pueda y les permita ser ejemplo de fe para sus hijos y que en esa relación profunda con Dios su fe trascienda de generación a generación en medio de sus familias. Las evidencias de que la fe de Gedeón había sido alimentada por medio de la palabra se muestran en la respuesta que le da el ángel. Cuando miramos esta historia, el texto nos va a decir: y Gedeón le respondió, hablando al ángel: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos habrá sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están ahora sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hay un conocimiento en Gedeón de ese Dios de la historia, que ha sido el Dios que ha estado con el pueblo de Israel, que lo eligió, que lo sacó de Egipto. Tiene en su mente todo lo que los padres les han contado acerca del paso por el desierto, el cruce del Jordán, la conquista de la tierra prometida. Anterior a esto, el narrador nos cuenta que Gedeón sacudía el trigo en el argar, es decir, un lugar donde se pisaban las uvas, que no es el lugar apropiado para sacudir el trigo, ya que se hacía en campo abierto. La razón es para esconderlo de los madianitas. Y eso también es una expresión de su fe, porque como ese acto está previniendo que su familia quede con hambre. De esa manera lo esconde para que el enemigo no lo tome. En su respuesta al ángel, hay un anhelo de conocer a ese Dios de los padres, de ver las evidencias de ese poder asombroso que abrió el mar, que hizo llover pan del cielo, que sacó agua de la roca, que hizo que los muros de Jericó cayesen con el sonido de las trompetas. Él no quiere solamente oír de ese Dios de los padres que hace maravilla. Él quiere conocer al Dios de los padres. Quiere ver nuevamente a esas grandes maravillas de Dios. Es este deseo, este anhelo que lo lleva a pasar de una fe ordinaria a una fe extraordinaria. La oración es un elemento importante para sustentar su fe. Es un acto de fe. La palabra, su lectura, escucharla, hace que nazca y crezca la fe. Pero la vivencia de la fe la hace una fe extraordinaria.
Veamos entonces qué es la fe extraordinaria. ¿Cómo ir de esa fe ordinaria que está en cada uno de nosotros a una fe extraordinaria en nuestra relación con Dios? Gedeón es el modelo que nos muestra que la fe no es estática, sino que es dinámica, que la fe tiene que crecer en la vida del creyente común y llevarlo a ser un creyente fuera de lo común. Que la fe se debe desarrollar desde el momento de la conversión hasta que lleguemos al cielo. En el relato de la vida de Gedeón, podemos ver cómo un creyente común puede llegar a ser un creyente fuera de lo común. Y lo primero que miramos de la fe, o lo que demanda una fe extraordinaria, es que Dios quiere y anhela que cada uno desarrolle esa fe extraordinaria. En Gedeón está el anhelo de conocer y ver el actuar de Dios de la historia. Pero en este pasaje vemos que Dios el que está interesado y toma la iniciativa en que Gedeón le conozca. Es Dios quien viene a Gedeón. Es Dios quien se baja al nivel de comprensión de Gedeón. La historia de la vida de Gedeón nos enseña cómo podemos desarrollar la fe extraordinaria en nuestras vidas. En primer lugar, el desarrollo de la fe extraordinaria demanda o hace necesario un encuentro personal con Dios. Necesitamos un encuentro personal con Dios. El texto en Jueces 6 nos va a decir, y vino el ángel de Jehová. Y va a seguir diciendo un poco más adelante, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La aparición del ángel de Jehová se conoce como una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios. Es en este encuentro con el Señor que Gedeón pasa de una fe ordinaria a una extraordinaria. Es Dios quien toma la iniciativa de revelarse con un propósito definido. Dios viene a su encuentro para darle la comisión de liberar a Israel del yugo opresor de los madianitas. En este encuentro personal con Dios, la vida de Gedeón cambia. Es el encuentro personal con Dios que va a producir cambios en cada uno de nosotros. Cuando el Señor se le aparece, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le brinda la oportunidad de aclarar sus dudas y lo afirma. El verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El encuentro con el Señor marca la diferencia entre la fe ordinaria y la extraordinaria. Como cualquiera de nosotros, Gedeón saca excusa. Trata de evadir el llamado de Dios. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios no está llamando a Gedeón ni por la casa de su padre ni por la tribu a la que pertenece. Al igual que Gedeón, tenemos que entender y aceptar que Dios no comete errores, que Dios no se equivoca, que Dios no llama porque pertenezcamos a una familia determinada. No nos llama por el apellido que llevamos, no nos llama por la posición social, no nos llama porque pertenezcamos a un linaje o tengamos una profesión determinada. Él nos llama por su gracia, nos llama por su misericordia y porque también es soberano sobre cada ser humano. Además, lo más importante para nosotros es que Dios nos llama porque desea que seamos salvos. Este verso 14 me parece un verso maravilloso. Contiene una frase que tiene que llenar nuestra alma de alegría, de contentamiento. El Señor, a través del ángel, le dice, y el texto lo va a expresar,
Dios mirándole a los ojos. Cuando Dios te llama, cuando Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, es un llamado directo donde Dios fija su mirada en cada uno de nosotros. Un Dios que no tiene duda de quién es Gedeón y que no tiene duda de quiénes somos cada uno de nosotros. Un Dios que ve lo más profundo del alma, que ve el corazón, que conoce los pensamientos, que los ve, que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. El Dios que mira, no para intimidar, no para atemorizar. Su mirada es una mirada de gracia, de amor, de misericordia, de afirmación, de confianza. Y esto me recuerda una canción cristiana. Una canción donde el autor le dice al Señor: tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Creo que Gedeón tuvo la oportunidad de experimentar ese encuentro personal con Dios, donde Dios lo mira cara a cara. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, también recibimos esa mirada de ternura, de gracia, de amor y de misericordia, y Dios nos mira cara a cara. Esa confianza, y esto es lo que le da confianza a Gedeón, lleva a Gedeón entonces a pedirle al Señor que si realmente es Él el que lo está llamando, le permita entonces ofrecer su ofrenda. Empieza una relación un poquito más estrecha que va en crecimiento. Dios no se niega. Le permite que Gedeón vaya y traiga su ofrenda, le da tiempo para que la prepare y para que la presente. Cuando Gedeón regresa con su ofrenda, el ángel del Señor le indica cómo tiene que hacer. Y hace maravilla ante los ojos de Gedeón. Hace subir fuego de la peña, fuego que consume la carne, los panes. Y el ángel desaparece de su vista. Cuando Gedeón ve este evento maravilloso, que seguramente anhelaba ver, pero ahora se aterroriza y piensa: he visto al Señor cara a cara. Y el miedo que tiene, por lo que sabe, es que cualquiera que vea a Dios muere. Pero allí conoce la faceta de lo que es tener un encuentro con Dios. Porque interiormente el Señor le dice: paz, no morirás, no tengas temor. El encuentro con Dios produce paz. Cuando hemos llegado y los que hemos tenido la experiencia de conocer al Señor Jesucristo, disfrutamos de una paz. Como el Señor mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La fe extraordinaria demanda de cada uno de nosotros un encuentro personal con el Señor. El ángel del Señor, esta teofanía, se nos enseña que es una manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús se nos da a conocer como el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Para desarrollar la fe extraordinaria, cada uno de nosotros necesita un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocerlo como el Señor, como el único Salvador. Tenemos que entregar nuestra vida a Él por fe. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que reconocer que Él murió y resucitó para darnos vida. Solo cuando recibimos al Señor, solo cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, estamos en camino a desarrollar una fe extraordinaria. Al hacerlo, vamos a experimentar la paz de Dios que gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. El encuentro con Dios lleva a una vida de paz. Por eso Gedeón construye un altar y lo llama Jehová Shalom, Dios de paz. En Dios encontramos esa paz. Pero para que se haga una realidad,
Él debe habitar en cada uno de nuestros corazones. Si todavía no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, esta es la oportunidad para que le entregues la vida a Él y le digas: ven, sé el Señor de mi vida, sé el Salvador de mi alma, acepto el perdón que me ofreces de mi pecado y te reconozco como el único y suficiente Salvador. Además de tener un encuentro con Dios, la fe extraordinaria necesita o demanda de nosotros que consagremos nuestra vida a Dios. Necesitamos, para desarrollar una fe extraordinaria, consagrar nuestra vida en Dios. El encuentro con Dios es como el acto de la conversión inicial del creyente, pero la fe extraordinaria exige más de cada uno de nosotros. La fe extraordinaria exige que consagremos nuestra vida a Dios, a una relación única con Él, donde no deben haber otros dioses ni nada que estorbe esa comunión con el Señor. La fe de Gedeón no puede quedarse solamente con el hecho de ver a Dios, de conocer que es paz. Dios lo escogió como un instrumento, Dios lo llamó con un propósito, pero para llevar a cabo el desarrollo de ese propósito, Gedeón necesita consagrar su vida a Dios. Inmediatamente después de esta experiencia maravillosa, llegada la noche, el Señor habla a Gedeón nuevamente. Y ahora le dice, a través de sueños, el Señor habla a su vida, a través de su corazón. Y ahora Gedeón puede escuchar esa voz del Señor que le demanda una evidencia de esa conversión que tiene que ser la consagración. Y la orden del Señor es que destruya el altar de Baal y la imagen de Acera. Debe derribar este altar, debe de tomar 2 toros de su padre, uno de 7 años, y el segundo toro debe sacrificarlo al Señor. Y debe de construir un altar al Señor donde pueda sacrificar ese toro. Con eso se sella la evidencia de su consagración y de que su fe en Jehová es una fe verdadera. La consagración va acompañada de la obediencia. Él hace lo que el Señor le manda, a pesar de los temores que tiene, pero obedece a la voz del Señor. Su acto de consagración lo expone al vituperio. Le dan un sobrenombre. Y esto nos recuerda lo que muchos hacen con cada uno de nosotros los creyentes cuando nos dicen: eres evangélico, ahora te volviste aleluya, de una manera o con el ánimo de ofender. Pero la fe consagrada a Dios también inspira a otros a creer en Dios, a renovar sus votos con el Señor. Gedeón es el hijo menor, pero con su consagración a Dios inspira a Joab, su padre, para volver a la fe al Señor. Joab lo defiende de que lo maten diciendo: si Baal es Dios, que pelee con el que destruyó su altar. Y expone su propia vida para defender a su hijo. Esto nos lleva a una conclusión. Un hombre, una mujer, una familia consagrada a Dios, que crece en su fe extraordinaria, se vuelve un peligro para los enemigos del pueblo de Dios. Es interesante, porque en el verso 33, después de este proceso de consagración, de dedicación al Señor, encontramos que inicia con un pero. Nuevamente los enemigos del pueblo de Dios se alistan para imponer su opresión, pero el instrumento consagrado está listo para enfrentarlos. Una vida consagrada al Señor, que crece en esa fe extraordinaria, no le teme al enemigo, lo enfrenta, lo vence por medio de la fe extraordinaria en Dios. Un tercer elemento que demanda la fe extraordinaria es que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. La fe extraordinaria necesita experimentar la investidura, el poder del Espíritu Santo. En el verso 34 del capítulo 6 de Jueces leemos:
Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseristas se reunieron con él. Sin la llenura, sin investidura, sin la unción del Espíritu Santo no podemos desarrollar una fe extraordinaria. Por ello es necesario el nuevo nacimiento, nacer del agua, nacer de la palabra, nacer del Espíritu. Es la presencia del Espíritu Santo que marca la diferencia en la vida del creyente, que lo lleva de ser un creyente común a un creyente fuera de lo común. Por eso Jesús dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando asciende, le dice a los discípulos, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas marca la diferencia. Cuando el Espíritu viene sobre Gedeón, puede convocar al pueblo de Dios, lo puede inspirar a enfrentar al enemigo. Ahora puede tocar el cuerno. El capítulo 7 vemos cómo se evidencia esa llenura en su estrategia de combate contra el enemigo. Por ahora basta con decir, continuamente el creyente que quiere una fe extraordinaria necesita depender y buscar la llenura, sumergirse en las aguas del Espíritu Santo constantemente. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder. Aunque está en nosotros, necesitamos ser llenos. Necesitamos ser investidos de ese poder de lo alto una y otra vez. Hasta ahí todas las cosas en medio de esa fe extraordinaria parecen maravillosas. Son todos estos eventos positivos para la vida del creyente. Y podríamos decir que es como cuando el creyente se mantiene en ese primer amor con el Señor. Pero la fe extraordinaria es probada. Otro indicador de esa fe extraordinaria es que va a ser probada. Pese a todas las experiencias vividas con el Señor, como humanos manejamos cierto grado de inseguridad. Gedeón no es ajeno de eso. Y en la vida de Gedeón vamos a encontrar que necesita que su carácter sea afianzado constantemente. Necesita escuchar palabras de afirmación por parte del Señor. Así que ante su inseguridad, tiene una serie de inquietudes en cuanto al llamado y la vocación que el Señor le ha dado para liberar a Israel. En el capítulo 7 vamos a encontrar al final del capítulo 6, nos va a decir que le pone unas señales al Señor. Y le va a decir, Señor, si vas a liberar a Israel por medio de mí, necesito que haya una confirmación de eso. Dios entiende el carácter de Gedeón. Dios conoce el temperamento de Gedeón y cede ante la petición que le hace. Gedeón pone un vellón de lana y le dice, Señor, que todo el vellón, solamente el vellón amanezca mojado y que el resto del terreno que está a su alrededor esté seco del rocío. Ante esa petición, Dios hace lo que él le pide. Cuando Gedeón ve esto, empieza a racionar y su lado humano nuevamente lo lleva a pensar que por ser un vellón, el vellón tiene la facilidad de atraer el rocío. Así que le dice a Dios en su diálogo, no te enojes, pero ahora necesito que hagas lo contrario, que solo el vellón quede seco y que todo el resto del pasto, el terreno que está alrededor del vellón, esté mojado. Nuevamente Dios accede a la petición de Gedeón. Y aquí vemos entonces que esa fe que es pequeña va creciendo a través de la confianza y el conocimiento que Gedeón va teniendo acerca del Señor. Dios en su gracia, en su misericordia, afianza la fe nuestra. Por su gracia le concede las peticiones que Gedeón le ha hecho, entendiendo su debilidad, comprendiendo su carácter, su temperamento,
las angustias que puede estar manejando frente al desafío que tiene por delante. Ahora, esa respuesta de Dios llena de seguridad a Gedeón. Pero cuando llegamos al capítulo 7, cambian los papeles. Ese Gedeón que interrogó al Señor, que puso a mirar si era verdad que Dios lo estaba llamando, ahora es Dios quien transmite o cambia la lección, porque es Dios quien pone a prueba su fe. Cuando Gedeón toca el cuerno, la trompeta, nos dice el texto que se reunieron con él, primeramente su familia, luego la tribu de Manasés, el resto, luego Aser, Zebulón, Neftalí. Para sorpresa de Gedeón, el Señor le dice: mira, es mucho pueblo el que está contigo, para que yo libere a Israel, no sé qué día, que por su espada fue liberado de los madianitas. Si leemos todos los 3 capítulos nos damos cuenta, y el capítulo 7 nos va a decir, en la medida en que lo leemos, que el ejército de Gedeón solamente tenía 32,000 soldados. Por lo que leemos en la narración del capítulo 8, sabemos que el ejército madianita, juntamente con los amalecitas y los hijos de Oriente, era un ejército de 135,000 soldados, más la gente que venía con ellos. Es decir, que si los 32 se enfrentan a este ejército de 135, cada hombre de Israel tiene que matar a 4 de sus enemigos. Y ahora el Señor, con esa proporción, viene y le dice que es mucho pueblo y que proclame que cualquiera que tenga miedo, que sienta temor, para que no transmita ese temor a los otros, se regrese. Y oh, sorpresa. De los 32 se regresan los 22,000, que son temerosos, que tienen miedo. Y ahora Gedeón queda con un ejército solamente de 10,000. Si miramos las proporciones ahora frente a un ejército de 135,000, cada guerrero de estos 10,000 le toca matar 13 hombres y medio del ejército enemigo. Y el Señor nuevamente le va a decir a Gedeón: son muchos los soldados que están contigo para que yo te entregue a los madianitas. Lo lleva a probar a la fuente, y cuando están bebiendo le dice: el que yo te diga que irá contigo, ese irá. Para elegir solamente el 3% de todos estos soldados. Con Gedeón solamente son seleccionados 300. Y ahora la proporción frente a esos 135,000, es decir, que cada uno de estos 300 guerreros debe matar 450 soldados enemigos. La fe de Gedeón ahora depende de la gracia de Dios, de que ponga su confianza en el Señor. No es el número lo que determina la victoria, no es la fuerza, no es la espada, ni aun siquiera la estrategia. Es la confianza en Dios la que da la victoria. Gedeón tiene que confiar en que Dios lo salvará. Cuando la fe pasa la prueba, es correspondida por Dios. Esa misma noche el Señor ordena a Gedeón que ataque a los madianitas. Y le dice: si tienes miedo, acércate al campamento y escucha lo que ellos hablan. Dios ha estado trabajando. Y otra vez con cosas ordinarias para llevar a lo extraordinario. Cuando Gedeón se acerca al campamento, escucha a sus enemigos que están hablando acerca de un sueño que uno de ellos ha tenido, donde veía un pan de cebada que arrasaba la tienda de los madianitas. Inmediatamente está la interpretación. Y en esa interpretación le dice: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a los madianitas en manos de Gedeón.
Imagina el impacto que esto causa en los soldados. Hay una revelación a través del sueño. Ellos saben que Dios habla a través de los sueños. Y esto va de boca en boca en medio de la guardia nocturna, que ya saben que Dios ha dado una revelación que Dios va a entregar al ejército de Madián en manos de Gedeón. Lo ordinario el sueño, lo extraordinario el temor de Dios que cae entre esta gente. Y aún lo ordinario, la estrategia que Gedeón toma. Lo extraordinario, la forma como Dios utiliza esa estrategia para mostrar su gloria. Cuando hablamos de la fe extraordinaria, si realmente hay ese anhelo en nosotros, debemos de saber que la fe extraordinaria es una fe que vive y existe para glorificar a Dios. Luego que Gedeón escucha el sueño, Gedeón está convencido que Dios va a entregar a los madianitas en manos de Israel. El Señor va a ser glorificado. La gloria del Señor se manifestará de una manera extraordinaria por medio de las cosas sencillas. Un sueño que crea pavor entre los soldados enemigos, que consideran a Gedeón un hombre insignificante representado por un pan de cebada que era la comida de los más pobres. Pero este hombre insignificante es grande en las manos de Dios por el poder de Dios. Jesús siguió este mismo principio al elegir a sus discípulos, simples pescadores, gentes comunes, del vulgo, como lo llaman los sacerdotes. Pero en las manos del Señor, con el poder y la investidura del Espíritu Santo, son hombres que transformaron el mundo por medio de la predicación del Evangelio. Y esto nos tiene que llenar de ánimo, de aliento, de alegría, porque cada creyente es un instrumento para glorificar al Señor. Una estrategia militar donde no hay uso de la espada en este primer combate. El Espíritu guía a Gedeón para que haga uso de las trompetas, el shofar. Y aún, aunque este texto no lo dice, Gedeón conoce la promesa de Dios cuando había mandado a hacer las trompetas. Y debe de traer a memoria ese momento cuando Dios promete que en medio de la guerra ellos debían de tocar trompeta. Que Dios escucharía ese sonido de trompeta. Se acordaría de Israel y lo salvaría de sus enemigos. Un relato que usted puede leer en Números capítulo 10, particularmente el verso 9. Otra vez lo ordinario, en las manos del Señor, se hace extraordinario. 3 escuadrones de 100 hombres, 300 trompetas, 300 teas y el grito de victoria proclaman la gloria del Señor, porque la orden que Gedeón da por Jehová y por Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Solo esa invocación del nombre del Señor hace que el Espíritu de Dios, simbolizado por el fuego, hace que la palabra de Dios, la promesa de Dios, simbolizada por el sonido de las trompetas, hace que el enemigo caiga delante de Gedeón. Gedeón no tiene que pelear aquí. Es como el salmista dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Ellos se quedan quietos, están en su puesto. Cuando confiamos en Dios, cuando depositamos nuestra fe en su palabra, el Señor es el que pelea nuestras batallas. Nuestra fe se vuelve extraordinaria. La fe extraordinaria busca la gloria de Dios por medio de la obediencia, que cree, que confía en la palabra del Señor. La fe que busca glorificar el nombre del Señor no descansa hasta terminar la tarea que le ha sido encomendada. Es una fe que invita a otros a involucrarse en la obra del Señor. Los que huyeron, cuando ven los resultados del combate, regresan y persigan a sus enemigos, y aún los que no se habían involucrado se involucren. La fe extraordinaria que busca glorificar al Señor
procura la paz entre los miembros del pueblo de Dios. Luego de esta victoria, cuando llega a Efraín, hace un reclamo a Gedeón, pero Gedeón, muy diplomático, hace ver que la obra de Efraín ha sido más grande que lo que él ha hecho. Y continúa su labor de persecución, no se detiene allí. La fe extraordinaria no se rinde, avanza hacia el objetivo, avanza hacia la meta. Gedeón y sus hombres siguen persiguiendo al enemigo que huye, a pesar del cansancio y el hambre. Y en medio de esta circunstancia también vemos la indolencia de algunas ciudades como Sucot y Peniel, que le negaron su ayuda. Pero él tiene la convicción que el Señor entregará a sus enemigos en sus manos. La fe extraordinaria es aquella que pone al enemigo bajo sus pies. Una fe que persigue al enemigo y no se deja amedrentar. Sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. El autor de Hebreos, a través de este modelo de fe, trata de estimular la fe de los creyentes en medio de las pruebas, de las dificultades que afrontan. La iglesia está puesta y compuesta por creyentes comunes, pero llamados a desarrollar y a crecer en una fe extraordinaria. La fe que depende de Dios, que obedece, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que no le teme al enemigo, porque cree que está edificada sobre la roca y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Ni la muerte puede detener los propósitos de Dios con su iglesia. Aunque somos personas comunes, el tener a Cristo en nuestro corazón, el ser templo del Espíritu Santo, nos hace ciudadanos del reino de los cielos y herederos de las promesas y del pacto de Dios. Esto nos tiene que llevar, entonces, a que hagamos de nuestra fe ordinaria una fe extraordinaria. Que le podamos pedir al Señor la llenura del Espíritu. Que el sonido de trompetas se exprese a través de nuestra boca con las alabanzas y la proclamación del Evangelio del Señor. Que la llama del Espíritu Santo arde en nuestro interior. Pidamos que el Espíritu venga sobre nosotros con poder y nos invista de ese poder de lo alto. Que traiga el nuevo nacimiento. Que se manifieste con poder en nuestra familia, en la vida de la iglesia, en cada ministerio, en los distintos espacios que el Señor nos da para proclamar su palabra. Que el Señor nos permita desarrollar nuestro llamado y vocación, el cumplimiento de la gran comisión. Que nuestra fe, al igual que la de Gedeón, se afiance, crezca y se desarrolle en el cumplimiento de nuestros ministerios y el servicio al Señor. Al orar en esta mañana, debemos de orar a ese Dios que convierte lo ordinario en extraordinario. Y al igual que de Gedeón, hoy debemos de pedirle al Señor que también nos mire a los ojos. Y puedes mirar tú también al Señor a los ojos. Porque el Señor también te mira a ti a los ojos. También quiere usarte como ese instrumento de gloria en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, por medio de tu profesión, en tiempo de pandemia y fuera de pandemia, de noche, de día y de mañana y siempre. Antes de orar, me gustaría que tuvieses en cuenta la letra de la canción que mencioné anteriormente. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. La canción sigue diciendo: en arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Eso es lo que hace la fe extraordinaria, buscar otros mares con el Señor. La melodía, así la letra sigue diciendo: tú sabes bien lo que tengo,
En mi barca no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, solamente necesita tu vida. El autor sigue diciendo en otra estrofa, tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otro descanse, amor que quieres seguir amando, tú pescador de otros mares, ansia eterna del alma que espera, amigo bueno que así te llamas. Y el coro va a decirnos nuevamente, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Es hora de desarrollar esa fe extraordinaria, buscando otros mares, junto al Señor y con el Señor. Es hora de que dejemos de ser creyentes comunes y nos volvamos creyentes fuera de lo común. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para hacernos creyentes con una fe extraordinaria. Tu nombre ni mi nombre se va a registrar en el libro de Hebreos, entre esa lista de héroes de la fe, pero está registrado en un libro mucho más valioso, que es el libro de la vida. Y es hora entonces de que esa fe se desarrolle en nosotros de una manera extraordinaria. Dios es el que te afianza a través del Espíritu Santo. De ahí donde estás en tu casa junto con los tuyos, o si hay alguien a tu lado, ¿qué tal si oran junto allí los unos por los otros? Si todavía no has tenido la experiencia del nuevo nacimiento, también tienes la oportunidad nuevamente de decirle al Señor, ven a mi corazón, entrónate en mi vida. Y los que hemos tenido esa oportunidad de nacer de nuevo, si no hemos consagrado nuestra vida a Dios, es el espacio oportuno para que lo podamos hacer. Tómense allí de las manos, cierren sus ojos y oremos al Señor en esta mañana. Señor, tú eres ese Dios extraordinario. Tú eres ese Dios sobrenatural. Tú eres ese Dios que hace maravilla. Tú eres ese Dios de gracia, de misericordia, de bondad. Hoy creemos que tú estás con cada uno de nosotros. Que como has prometido en tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Tú nos has dado la promesa que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo por alguna cosa, no será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nos acercamos a ti. Te damos gracias, porque siendo personas comunes y corrientes, tú nos has mirado a los ojos, Señor. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros por nombre. Tú nos has escogido, Señor, para ser salvos. Tú nos has escogido y nos has llamado con un propósito, Señor, de ser esos instrumentos, esas vasijas tuyas en tus manos, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que desarrolles en cada uno de tus hijos, en el ama de casa, en el padre de familia, en el profesional, en el estudiante, en el niño, en el joven, en el adulto, en el anciano, Señor, la fe extraordinaria, para que nos llenes de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven con poder sobre tu iglesia, ven con poder sobre cada familia, ven con poder sobre cada hijo tuyo, Señor.
Invístelo de poder, Señor. Llénalo. Oh Dios, oramos para que en esta mañana, Señor, junto a ti podamos explorar otros mares de fe. Podamos explorar, Señor, y conquistar los territorios espirituales que tú has entregado a la iglesia. Que tu iglesia no te detenga, Señor. Que tu iglesia avance, como dices, que las puertas de las puertas de la muerte, Señor, no prevalecen contra ella. Oh Dios, haznos experimentar que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Haznos disfrutar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y permítanos cumplir, Señor, ese propósito extraordinario de fe. La fe que proclama, Señor, que hace discípulos. La fe que conquista, Señor, la fe que te cree. Fortalece la fe de los niños, de los jóvenes, de los padres, de las madres, Señor. De cada ministro tuyo, del liderazgo de tu pueblo, Señor. De cada servidor de tu iglesia, Dios mío. Y haz, Señor, que este tiempo nuestra fe crezca y se vuelva una fe extraordinaria en medio de nuestros hogares, en medio de los lugares donde tú nos has colocado, en las esferas que nos alcanza, Señor, oh Dios, a usar para llevar tu palabra. Allí glorifícate con poder. Oramos por aquellos que todavía no te han recibido, por los que no han tenido esa experiencia, Señor, de conocerte, para que vengas sobre ellos, Señor, y traigas el nuevo nacimiento, que el nombre de Jesucristo sea invocado para salvación sobre sus vidas, que entres en sus corazones, Señor amado, que puedan reconocer, Señor, que son pecadores y puedan confesarte y decir: Jesucristo es el Señor, el Salvador de mi vida, Señor. Y crea en ellos también esa fe extraordinaria, Señor. Padre, ayúdanos. Aquellos que están pasando por pruebas, Dios mío, bendícele, fortalécele, Señor. Saca lo mejor, Dios mío, de cada uno de ellos y hazle crecer en fe. Que la bendición tuya, Señor, no falte sobre tu iglesia.